Bien, entonces dentro del primer mecanismo encontramos la disminución de la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado. Entonces, oigan bien, el problema no es del sistema respiratorio o del individuo en sí. El individuo está funcionando bien. El problema es el gas que yo estoy inspirando. Entonces coloqué aquí esta primer gráfica en la cual nos están ilustrando cómo a medida de que la altura o los metros sobre el nivel del mar que un individuo puede ir alcanzando se va a correlacionar con una disminución en la presión atmosférica, y como hay menos presión atmosférica, pues es menos presión para que el aire ingrese a mis pulmones. Entonces ustedes ven cómo baja la presión atmosférica desde a nivel del mar a una altura del monte Everest, y asimismo como la presión de oxígeno del aire que esas personas están respirando bajan. Esto todo el mundo lo ha escuchado en los noticieros y ve cómo se mueren o se agitan. Por eso es que aquellos escaladores, digamos, de alto rendimiento, tienen que llevar entrenamientos que generalmente son de años para poder acoplar su sistema cardiovascular a condiciones extremas, carentes de oxígeno para sus células, ¿sí? Entonces, este es uno de los primeros mecanismos. Otro ejemplo muy puntual es lo que pasa en las personas que trabajan en las minas, en las cuales no hay una alteración de la presión atmosférica, pero dentro de la tierra se forman burbujas de otros gases. Entonces, aquí ustedes pueden ver a estas personas que están en una cámara, por ejemplo, de nitrógeno o de hidrógeno, lo que hace que la relación de estos con el oxígeno haga que el oxígeno disminuya más allá del 21%. Entonces, todo esto funciona muy bien, pero lo que está llegando acá tiene menos del 21%, que es lo mínimo necesario o a lo que estamos acostumbrados en nuestro planeta. Entonces, ese va a ser el mecanismo por el cual el oxígeno lo vamos a encontrar bajo en la sangre. Tiene una particularidad gasométrica, que como el oxígeno baja, pues nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a tratar de aumentar. Ese es el primer mecanismo de defensa siempre, pues en la mayoría de los casos de hipoxemia, vamos a ver algunos en los cuales que es empezar a respirar más rápido, y cada respiración va a ser mucho más amplia y profunda, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una cosa, como mi pulmón está funcionando bien, pues yo trato de meterle más oxígeno, pero no puedo. Pero como si estoy metiendo mucho gas a mis pulmones, pues el CO2, que tiene una capacidad de difusión buena y que hasta ahora nada de esto lo está alterando, pues él sí va a salir. La cantidad de dióxido de carbono en mi sangre es directamente proporcional a la cantidad de aire que yo respire. Esto lo vamos a ver más adelante. En otras palabras, si yo respiro rápido y de una manera agitada y amplia, voy a hacer que el CO2 rápidamente baje en mi sangre. Aparte de esto, porque el CO2 tiene una capacidad de difusión supremamente alta, que es 20 veces mayor a la del oxígeno. Entonces yo puedo modificar fácilmente el CO2. Me cuesta 20 veces más modificar la cantidad de oxígeno con la respiración. Pero en estos casos tienen esta particularidad cuando yo mido los gases en la sangre, los gases arteriales. Los pacientes tienen hipoxemia y también tienen hipocapnia. ¿Listo? Entonces, este es el primero, poco común en la práctica clínica, a menos de que uno trabaje en un centro de estos de escaladores o en un centro de minas o una cuestión así. Segundo mecanismo, la hipoventilación alveolar. En el anterior estábamos viendo que había un problema en mi entorno, en el aire que había alrededor mío. Aquí el componente, y puse esta gráfica para explicarlo más fácilmente. Cuando nosotros respiramos, lo que hacemos es introducir un gas que nos trae oxígeno, se hace el intercambio a nivel de la barrera alveolo capilar y después de esto sale gas, ¿cierto? Este aire que ingresa al alveolo es lo que se conoce como la ventilación alveolar, ¿cierto? Entonces, la ventilación alveolar normal de una persona debe mantener una cantidad de oxígeno y debe eliminar una cantidad de dióxido de carbono, ¿cierto? Para mantener los valores normales de esos gases en la sangre, ¿cierto? Entonces de ahí salen unos conceptos y dicen, bueno, la ventilación alveolar va de la mano con el volumen minuto expirado, que es la cantidad de gas que yo meto a mis pulmones en un minuto. ¿Qué quiere decir esto? Si en una respiración yo muevo 500 mililitros de este gas, el ambiente, si yo respiro 10 veces en un minuto, entonces estos 500 mililitros por 10 van a ser 5.000, quiere decir 5 litros de gas yo estoy moviendo en un minuto. Ese va a ser mi volumen minuto, ¿listo? Que se va a correlacionar directamente con la cantidad de CO2 que yo voy a sacar. Ahora, todo el aire que yo ingreso de mi nariz hacia adentro no hace parte del intercambio gaseoso, porque recuerden que como hablamos al principio, existen unas vías por donde viaja ese gas que no hacen parte del proceso de intercambio.
y eso se conoce como el espacio muerto o volumen de espacio muerto, ¿cierto? Y es todo el aire que queda entre mi nariz y mis bronquiolos casi terminales. Todo ese aire no hace parte del intercambio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se conoce como volumen de espacio muerto en un adulto promedio de 70 kilos, es más o menos 150 mililitros. Hay algunas fórmulas, algunas personas dicen que entre 1.5 y 3 mililitros por kilo, que puede, pues, se corre un poco para menos y un poco para más desde este valor. Pero entonces, basados en esto, existe una fórmula para hacer ese cálculo. Y dice, bueno, el volumen alveolar o la cantidad de gas que ingresa al alvéolo está dado por el volumen minuto, que es todo el aire que yo muevo en un minuto, menos el volumen del espacio muerto. Esto me habla sobre qué tan ventilado va a estar mi alvéolo. Ahora, si yo ventilo poco, va a entrar poco oxígeno, ¿cierto? Pero aparte de eso, aquí vamos a encontrar otro problema, que como hay poco movimiento o poca circulación de gas, no solamente voy a tener una alteración del oxígeno, voy a tener una alteración del CO2, porque no tengo un vehículo que venga y lo saque, no tengo renovación adecuada de ese gas y mi CO2 se va a empezar a acumular. Entonces podemos entender otro concepto supremamente importante y es que la ventilación alveolar es inversamente proporcional a la cantidad de dióxido de carbono. Vean esta gráfica de acá, en el cual aquí en este lado de la gráfica vamos a ver diferentes valores de dióxido de carbono, pero a medida que esa ventilación alveolar o de que yo respire más va aumentando, ellos van disminuyendo. Entonces, si la ventilación alveolar disminuye, voy a generar un mecanismo de hipoxemia, pero asimismo voy a generar hipercapnia. Entonces, dense cuenta cómo, a diferencia del anterior, yo aquí voy a tener hipoxemia, pero se va a acompañar de hipercapnia. ¿Listo? Bueno, de pronto me adelanto un poco. Ahora, ¿es difícil medir la cantidad de gas que una persona está moviendo en un minuto? Sí, la verdad que sí, que a menos de que uno esté en un aparato de mediciones de volúmenes y capacidades pulmonares, es difícil, a menos de que haga una espirometría, es difícil, o de que el paciente esté en ventilación mecánica. Ahora, yo no lo puedo medir, pero sí lo puedo inferir. Tomando los gases arteriales, yo puedo hacer un cálculo, existe una fórmula que es la ecuación del gas alveolar para medir cuál es la cantidad de oxígeno que yo tengo acá. Ahora, cuando yo tengo que el oxígeno a este nivel es alto, pero a nivel capilar o la PO2 o el oxígeno que miden los gases es bajo, yo digo, hombre, me está llegando buen oxígeno, pero hay algo que no me lo está dejando pasar, ¿cierto? Eso puede ser un ejemplo. ¿Qué pasa en la hipoventilación alveolar? Encuentro que el oxígeno en este lugar, en el alvéolo, está bajo y en la arteria también está bajo. Eso es lo que se conoce como la diferencia alvéolo arterial de oxígeno. Es una de las herramientas para el estudio de los mecanismos de hipoxemia, supremamente importante, y es con la que yo diagnostico hipoventilación alveolar. Entonces, una relación alvéolo arterial baja me va a hablar de hipoventilación alveolar. ¿Listo? Bien, vamos un poquito más abajo. Tercer mecanismo de hipoxemia, las alteraciones de la difusión entre lo que comprende la membrana alvéolo capilar. En la parte de atrás coloqué una foto de un artículo de distrés respiratorio muy conocido del New England Journal of Medicine, en el cual ellos nos hacen un esquema de un alvéolo, nos muestran el epitelio alveolar, de esta parte se ve sanito, de esta parte se ve enfermo, el espacio intersticial que hay entre el alvéolo y el capilar. Normalmente el oxígeno debe ingresar, se encuentra con este epitelio a manera de difusión pasiva, sin gasto de energía y a favor de un gradiente de concentración, el oxígeno va a pasar de aquí, va a pasar por el espacio intersticial y va a ir aquí al torrente sanguíneo, al vasito del capilar que lo está alimentando. Y lo mismo va a pasar con el CO2 de aquí para allá y después va a salir. Ahora, pueden existir enfermedades como por ejemplo la fibrosis pulmonar, las neumoconiosis, o puedo llegar yo a tener un edema agudo de pulmón y que esto se me llene de agua este espacio. Entonces, al ocuparse este espacio por un proceso fibrótico, por un depósito anómalo de alguna sustancia como el asbesto o de agua, y esto engrosarse o hacerse mucho más denso, pues el paso del oxígeno y del CO2 va a ser más complejo. Entonces, esto es uno de los mecanismos más comunes, diría yo, en la práctica clínica.
pueden haber alteraciones también a nivel del alvéolo. Vean que este alveolito de este lado pues no se alcanza a ver todo, pero pues está libre, se mantiene abierto gracias a las células que ustedes ven acá. Hay neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, pero cuando uno tiene un proceso inflamatorio a nivel pulmonar pasa esto. Llegan una serie de células inflamatorias que segregan mediadores inflamatorios. Aquí ustedes ven muchos conocidos de la sepsis, ¿cierto? Esto va a generar un aumento de la permeabilidad capilar, fuga de líquido, se va a llenar de moco, se va a llenar de pus el alvéolo, y pues cuando el oxígeno llegue a este punto también le va a costar mucho pasar, y esto va a constituir otro mecanismo de hipoxemia. En realidad aquí puse dos mecanismos en uno porque son similares. Los libros hablan de un mecanismo llamado cortocircuitos o shunts y otro, alteraciones de la relación ventilación-perfusión. Yo lo uní en esta sola diapositiva para hacerlo más práctico y creo que se va a entender mejor así. Este esquema, muy, muy lindo esquema, que lo escribió uno de mis profesores y está publicado en uno de los journals más importantes de medicina respiratoria, habla de el elemento complejo necesario para que se lleve a cabo el intercambio de gases, que está compuesto por los alvéolos, el gas que entra, el gas que sale, la barrera que hablábamos acá, alvéolo capilar, y el capilar, que tiene una parte aferente, pobre en oxígeno, rica en CO2, una zona de intercambio en donde va a entregar el CO2, a recibir el oxígeno para posteriormente ser llevado al resto del cuerpo. Los cortocircuitos o shunts hacen referencia a comunicaciones anormales, en la cual la sangre que no está oxigenada viene, pero encuentra un puente anormal por el cual pasa y se junta con la sangre que se alcanzó a oxigenar, no pasa por los pulmones, lo shuntea, lo puentea, se lo salta, hace un cortocircuito. Entonces, esta sangre, si haciendo un ejemplo fuera de la realidad, bueno, sí, de pronto la realidad, pero sería un estado muy grave. Si aquí viene mi 100% de la sangre, el 50% se va por acá, entonces esta sangre se va a saturar con un 100% de oxígeno, pero el otro 50% no se cargó de oxígeno. Cuando se junte, yo le voy a ofrecer al cuerpo una sangre 100 menos 0, 50% de oxígeno. Y esto va a ser un componente de hipoxemia. Supremamente importante. ¿Por qué? Porque vean que si este paciente que el oxígeno, que yo lo mido por gases arteriales o por oximetría, la PAFI, me da bajo, yo encuentro que el oxígeno está bajo en la sangre, y digo, bueno, coloquemos el oxígeno a este paciente. Porque esta sangre que va pasando va a ser siempre la misma cantidad, la misma cantidad, la misma cantidad, y siempre va a haber otra cantidad similar, dependiendo de la enfermedad, puede ser más o puede ser menos, que la va a mezclar y va a bajar esa cantidad de oxígeno que ella traía. Entonces, estos son unos de los mecanismos que no responden bien a oxígeno. ¿Cuáles son los ejemplos de estos? Las cardiopatías congénitas. Nosotros podríamos pensar que este es el lado derecho del corazón y este es el lado izquierdo. Entonces yo tengo una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, comunes por ejemplo en la tetralogía de Fallot, o un shunt arteriovenoso pulmonar. Resulta que la sangre que viene de todo mi cuerpo sin oxigenarse se me salta para el lado izquierdo del corazón y se vuelve a repartir. Eso es lo que en los niños constituye las cardiopatías cianosantes, ¿sí? Esto puede ser, generalmente pues se detecta al nacimiento. Ahora, existen condiciones clínicas que pueden provocarlas. Por ejemplo, hablando ya del último mecanismo de hipoxemia, que son las alteraciones BQs, yo, por ejemplo, puedo tener un tromboembolismo pulmonar. Viene la sangre de mi ventrículo, se me forma, perdón, un trombo en alguna parte del cuerpo, en una pierna, viaja por la pierna, viaja por la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, ¡pum!, lo enclava acá, en el capilar pulmonar. Entonces, esta presión aquí se aumenta porque esto es como una manguera que lleva agua y al estar tapada, pues esa agua tiene que salir por un lado. Resulta que hasta el 25% de los seres humanos tenemos comunicaciones o cortocircuitos que llaman de derecha a izquierda, solo que durante el día se van cerrando. Ahora, si la presión aquí en este lado se aumenta tanto, esta presión va hacia atrás, va hacia allá y va hacia acá, puede hacer que estos cortocircuitos se vuelvan a permeabilizar. Entonces vean como un tromboembolismo pulmonar, que es el típico de la alteración BQ, que todavía no lo hemos visto, puede generar un cortocircuito o un shunt. O un ejemplo más de que se pueden ir mezclando los unos con otros. ¿Listo? A manera de ganancia, esta gráfica también nos regala aquí un esquema exactamente igual, explicándonos lo que es el espacio muerto. Cuando yo respiro, una parte del gas
se queda en los que son los bronquios y otra parte alcanza a ir a los alvéolos, ¿cierto? Este sería el volumen alveolar que junto con el aire que queda en el espacio muerto constituyen todo el gas que yo empleé para la respiración, más no todo es utilizado. Con eso pues entendemos un poquito mejor lo que son los cortocircuitos o shunts. Después de eso pasamos a las que son las alteraciones ventilación-perfusión. Ustedes ven que ahí está esquematizado como una relación que tiene que tender a cero, dependiendo si hay alteraciones de la perfusión, esta relación puede tender al infinito, o si hay alteraciones de la ventilación, esta relación puede tender a cero. Nosotros no hacemos un cálculo matemático en la práctica clínica para esto, pero es una manera de entenderlo. Entonces, para ejemplificarlo fácilmente, nosotros vamos a dar de cuenta que por cada elemento de aire que entra al alvéolo debe existir un elemento de sangre. Podría uno hablar de cantidades, ¿sí? Pero se tiene que mantener una relación entre aire que entra y la perfusión que requiere para eso. Siempre se tiene que mantener esa relación estrecha. Cuando alguna de estas se altera, se rompe ese equilibrio y se va a inclinar hacia un lado o al otro el resultado matemático.